Los derechos humanos son los derechos y libertades básicas inherentes a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, raza, género o religión. Estos derechos se consideran universales, inalienables y fundamentales para la dignidad humana. El desarrollo histórico de los derechos humanos ha sido un proceso complejo y en constante evolución, que refleja la lucha continua de la humanidad por la justicia, la igualdad y la libertad. Este ensayo explora los hitos, documentos y movimientos que han dado forma a la comprensión e implementación de los derechos humanos, desde la antigüedad hasta la era moderna. 1. Fundamentos antiguos de los derechos humanos. Las raíces de los derechos humanos se remontan a las primeras civilizaciones, donde comenzaron a emerger conceptos rudimentarios de justicia, equidad y responsabilidad social. 1.1 Mesopotamia y el Código de Hammurabi, circa 1754. Uno de los primeros códigos legales registrados, el Código de Hammurabi, fue establecido por el rey Hammurabi de Babilonia. Este código contenía 282 leyes inscritas en tablillas de piedra, que abarcaban temas como derechos de propiedad, trabajo, relaciones familiares y justicia penal. Introdujo el principio de lex talionis, o ojo por ojo, que buscaba garantizar castigos proporcionales a los delitos. Aunque el código no era igualitario, los castigos variaban según el estatus social, proporcionaba protección a grupos marginados como viudas y huérfanos. Este fue un primer paso hacia el reconocimiento de la necesidad de leyes que protegieran a los más vulnerables, sentando las bases para sistemas legales futuros basados en la justicia y la equidad. 1.2 El Antiguo Egipto y el concepto de Ma'at. En el Antiguo Egipto, el concepto de Ma'at simbolizaba la verdad, el equilibrio y la justicia. Los faraones eran vistos como los guardianes divinos de Ma'at, responsables de mantener el orden y la armonía en el reino. Ma'at enfatizaba la conducta moral y la responsabilidad social, exigiendo justicia en los tratos con los demás y respeto por las normas sociales. Aunque la sociedad egipcia era jerárquica, con derechos frecuentemente ligados al estatus social, Ma'at reflejaba un temprano reconocimiento de la importancia de la justicia y el gobierno ético. Este marco influyó en tradiciones legales y filosóficas posteriores, subrayando el papel de los líderes en la protección del bienestar social. 1.3 La India antigua y el Dharma. En la India antigua, el concepto de Dharma jugaba un papel central en la formación de las normas sociales. Dharma, a menudo traducido como rectitud o deber, enfatizaba el comportamiento moral y las responsabilidades de los individuos dentro de sus roles sociales. Textos antiguos como el Manusmriti establecían principios de justicia y gobernanza, incluyendo la protección de los débiles y la promoción del bienestar social. La tradición india también destacaba la importancia de la compasión y la no violencia, reflejada en las enseñanzas del jainismo y el budismo. Estos valores contribuyeron a las primeras ideas de dignidad humana y trato ético hacia los demás. 1.4 La antigua China y el confucianismo. El confucianismo, fundado por Confucio en el siglo II, subrayaba la importancia de las virtudes morales, la armonía social y el respeto por los demás. Confucio abogaba por una sociedad justa y ética, donde los gobernantes actuaran con benevolencia y los ciudadanos cumplieran sus deberes con integridad. Aunque el confucianismo no articulaba explícitamente derechos individuales, destacaba la interconexión de los individuos dentro de la sociedad y la responsabilidad de los líderes de gobernar con justicia. Este énfasis en el gobierno ético y la responsabilidad social influyó en discusiones posteriores sobre los derechos humanos y el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos. 2. La antigüedad clásica, el surgimiento de los derechos políticos. Las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma realizaron importantes contribuciones al desarrollo de los derechos políticos y legales, sentando las bases para los conceptos modernos de democracia y ciudadanía. La antigua Grecia y el nacimiento de la democracia. En la antigua Grecia, particularmente en Atenas, surgió el concepto de democracia como un sistema político innovador. A los ciudadanos se les otorgaba el derecho de participar en procesos de toma de decisiones, incluyendo la votación de leyes y políticas. Aunque la participación estaba limitada a hombres adultos libres, este sistema representaba un primer intento de involucrar a los individuos en la gobernanza y garantizar la rendición de cuentas. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron ideas de justicia, igualdad y bien común.
La República de Platón y la Política de Aristóteles examinaron el papel del Estado en la promoción de la virtud y la justicia, contribuyendo a las bases intelectuales de los derechos humanos. 2.2 La antigua Roma y las protecciones legales. La República y el Imperio Romano desarrollaron marcos legales que influyeron en los derechos humanos modernos. Las 12 tablas, 450 años, codificaron el derecho romano, proporcionando protecciones legales y delineando los derechos y deberes de los ciudadanos. El derecho romano subrayaba la importancia de la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. El concepto romano de derecho natural, que sostenía que ciertos derechos eran inherentes y universales, desempeñó un papel crucial en la formación de tradiciones legales y filosóficas posteriores. Pensadores como Cicerón argumentaron que el derecho natural estaba basado en la razón y se aplicaba a todos los humanos, independientemente de su estatus o nacionalidad. 3. La Edad Media, religión y dignidad humana. Durante el periodo medieval, las tradiciones y doctrinas religiosas influyeron significativamente en el desarrollo de los conceptos de derechos humanos. Aunque los sistemas feudales a menudo restringían las libertades individuales, las enseñanzas religiosas enfatizaban la dignidad inherente de todos los seres humanos. 3.1 El cristianismo y la dignidad humana. El cristianismo desempeñó un papel crucial en la promoción de la idea de la dignidad humana. La creencia de que todos los individuos fueron creados a imagen de Dios, imago Dei, subrayaba el valor y la igualdad inherentes de cada persona. Este principio influyó en los escritos de pensadores cristianos tempranos como Agustín y Tomás de Aquino, quienes enfatizaban las responsabilidades morales de los gobernantes y la importancia de la justicia. La Iglesia medieval también abogaba por la protección de grupos vulnerables, como los pobres y los esclavos, a través de obras de caridad y reformas sociales. Aunque estos esfuerzos fueron limitados en alcance, reflejaban un temprano conocimiento de la necesidad de proteger la dignidad humana. 3.2 La Carta Magna, 1215. Un hito significativo en la historia de los derechos humanos fue la firma de la Carta Magna en 1215. Este documento, impuesto al rey Juan de Inglaterra por varones rebeldes, buscaba limitar la autoridad real y proteger ciertos derechos de la nobleza. Estableció principios como el derecho a un juicio justo y la protección contra el encarcelamiento arbitrario. Aunque inicialmente destinado a beneficiar a una pequeña élite, la Carta Magna sentó las bases para el desarrollo del derecho constitucional y la protección de las libertades individuales. Su influencia se extendió más allá de Inglaterra, moldeando tradiciones legales en otras partes de Europa e inspirando movimientos posteriores por la gobernanza constitucional. La Ilustración y el nacimiento de los derechos humanos modernos. El periodo de la Ilustración, siglos XVII y XVIII, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de los derechos humanos. Filósofos y pensadores políticos comenzaron a cuestionar la autoridad nacional y a abogar por las libertades individuales, la igualdad y la justicia. 4.1 Fundamentos filosóficos. Pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu sentaron las bases intelectuales para los derechos humanos modernos. La teoría de Locke sobre los derechos naturales argumentaba que los individuos tenían derecho a la vida, la libertad y la propiedad, y que los gobiernos existían para proteger estos derechos. El concepto de Rousseau del contrato social enfatizaba la importancia de la gobernanza colectiva y la protección de las libertades individuales. El espíritu de las leyes de Montesquieu introdujo la idea de la separación de poderes, abogando por un sistema de pesos y contrapesos para prevenir la tiranía y proteger los derechos individuales. Estas ideas influyeron significativamente en el desarrollo de instituciones democráticas y la articulación de los derechos humanos. 4.2 Las revoluciones americana y francesa. La Revolución Americana 1775-1783 y la Revolución Francesa 1789-1799 fueron eventos cruciales en la historia de los derechos humanos. Ambas revoluciones buscaron desafiar regímenes opresivos y establecer sistemas de gobernanza basados en la libertad, la igualdad y la justicia. La Declaración de Independencia 1776 proclamó los derechos inherentes de los individuos, afirmando que todos los hombres son creados iguales y que están dotados de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Estos principios inspiraron no solo la creación de la Constitución de los Estados Unidos y su Carta de Derechos, sino también a movimientos de independencia en otras partes del mundo. En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, se convirtió en un documento fundamental que proclamaba la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Estableció principios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la resistencia a la opresión. Aunque estos derechos no siempre fueron aplicados universalmente, la Declaración marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos y sirvió como modelo para futuras constituciones y declaraciones de derechos en todo el mundo. El siglo XIX. Expansión de los derechos humanos. El siglo XIX fue testigo de importantes avances en la expansión de los derechos humanos, impulsados por movimientos de reforma social, la abolición de la esclavitud y el surgimiento de movimientos feministas. 5.1. La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud fue uno de los logros más significativos del siglo XIX en la historia de los derechos humanos. El movimiento abolicionista, liderado por activistas como William Wilberforce en el Reino Unido y Frederick Douglass en los Estados Unidos, logró la prohibición de la esclavitud en gran parte del mundo occidental. El Acta de Abolición de la Esclavitud en el Reino Unido y la Proclamación de Emancipación de 1863 en los Estados Unidos fueron hitos en la lucha contra la esclavitud. Finalmente, la esclavitud fue abolida en Estados Unidos con la ratificación de la 13ª enmienda en 1865. Estos avances sentaron las bases para futuras luchas contra la discriminación racial y la explotación. 5.2. Los movimientos feministas. El siglo XIX también vio el surgimiento de movimientos feministas que buscaban desafiar las desigualdades legales, sociales y políticas que enfrentaban las mujeres. Escritoras y activistas como Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792, abogaron por la igualdad en la educación y la participación pública. La Convención de Seneca Falls de 1848, organizada por figuras como Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, marcó un hito en la lucha por el sufragio femenino y los derechos igualitarios. La Declaración de Sentimientos adoptada en esta convención destacó la discriminación sistémica contra las mujeres y exigió la igualdad de derechos, incluido el derecho al voto, sentando las bases para los movimientos sufragistas de finales del siglo XIX y principios del XX. El siglo XX. Institucionalización de los derechos humanos. El siglo XX fue un periodo de transformación en la institucionalización y el reconocimiento global de los derechos humanos. Tras 2 guerras mundiales, la comunidad internacional se esforzó por establecer mecanismos para prevenir atrocidades y promover la dignidad humana. 6.1. Las guerras mundiales y su impacto. Las 2 guerras mundiales expusieron las catastróficas consecuencias del poder descontrolado, la discriminación sistemática y la ausencia de protecciones legales robustas. El Holocausto, en particular, subrayó la urgente necesidad de un marco global para salvaguardar los derechos humanos. Millones de personas fueron perseguidas y asesinadas debido a su etnia, religión, creencias políticas y otras identidades. En respuesta a estas atrocidades, los derechos humanos ganaron mayor prominencia en el discurso internacional, lo que llevó a la creación de instrumentos legales y organizaciones destinadas a prevenir tales tragedias en el futuro. 6.2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Un hito clave fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DH, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Redactada por un comité presidido por Eleanor Roosevelt, la DUDH articuló un conjunto completo de derechos y libertades a los que todas las personas tienen derecho, independientemente de su nacionalidad, raza o estatus. La declaración incluye 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entre sus principios claves se encuentran el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el derecho al trabajo, la educación y un nivel de vida adecuado. Aunque no es jurídicamente vinculante, la DUDH ha tenido una profunda influencia en el derecho internacional, inspirando tratados de derechos humanos y constituciones nacionales. 6.3. Tratados internacionales de derechos humanos.
Tras la adopción de la DODAJ, la comunidad internacional desarrolló tratados legalmente vinculantes para proteger los derechos humanos. Entre los instrumentos clave se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos CP 1966, que garantiza derechos como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la protección contra la tortura. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PI 1966, que afirma derechos como el derecho al trabajo, la educación y un nivel de vida adecuado. Junto con la DODAJ, estos pactos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, proporcionando un marco integral para la protección de la dignidad humana a nivel mundial. 6.4 Sistemas regionales de derechos humanos. Además de los tratados internacionales, se establecieron sistemas regionales para promover y proteger los derechos humanos. Estos incluyen la Convención Europea de Derechos Humanos 1950, aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969, bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 1981, supervisada por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos sistemas regionales proporcionan mecanismos para que los individuos busquen justicia y responsabilicen a los gobiernos por violaciones de derechos humanos. 7. Desafíos contemporáneos y progresos. En la era moderna se han logrado importantes avances en los derechos humanos, pero persisten desafíos como la desigualdad, la discriminación y los conflictos. 7.1. La lucha por los derechos civiles. El siglo XX fue testigo de poderosos movimientos por los derechos civiles, destinados a combatir la discriminación racial y promover la igualdad. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., buscó poner fin a la segregación y garantizar los derechos de voto para los afroamericanos. Los logros destacados incluyen la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Movimientos similares surgieron en todo el mundo, incluida la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que culminó con el fin del apartheid y la elección de Nelson Mandela como el primer presidente negro del país en 1994. 7.2 Derechos de las mujeres e igualdad de género. La lucha por la igualdad de género ha progresado significativamente en las últimas décadas. El movimiento feminista ha ampliado su enfoque para incluir temas como los derechos reproductivos, la igualdad en el lugar de trabajo y la protección contra la violencia de género. Acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW 1979, han proporcionado marcos legales para abordar la discriminación de género. A pesar de estos avances, persisten desafíos, especialmente en regiones donde las mujeres continúan enfrentando opresión sistémica y acceso limitado a la educación, la atención médica y la participación política. 7.3 Derechos humanos en la era digital. La revolución digital ha introducido nuevas dimensiones a los derechos humanos, incluidos el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. Si bien la tecnología ha permitido una mayor conectividad y defensa de derechos, también ha generado preocupaciones sobre la vigilancia, la censura y el uso indebido de datos personales. Organizaciones y activistas están enfocándose cada vez más en los derechos digitales como un componente esencial de los derechos humanos, abogando por protecciones robustas ante los desafíos tecnológicos emergentes. El desarrollo histórico de los derechos humanos refleja la lucha constante de la humanidad por alcanzar la justicia, la igualdad y la dignidad para todos. Desde los primeros códigos legales y las ideas filosóficas hasta las declaraciones revolucionarias y los tratados modernos, cada era ha contribuido a la comprensión y aplicación de los derechos humanos. Si bien se ha logrado un progreso significativo, el camino está lejos de completarse. Los esfuerzos continuos para abordar los desafíos contemporáneos y mantener la universalidad de los derechos humanos son esenciales para garantizar un mundo justo y equitativo para las generaciones futuras. El compromiso perdurable con estos principios es un testimonio de la aspiración compartida de la humanidad por una vida de dignidad y libertad para todos.